quieren venir a su presencia a alabarle? Es mejor este lugar de su presencia que ningún otro lugar sobre la tierra. Casa de Dios que 1000 años lejos de Él. Prefiero un rincón en la casa de Dios que todo el palacio de un rey, que todo el palacio de un rey. A la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios le anhela mi corazón, anhela de su compañía, anhela de su compañía. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Obediencia y amor. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. Casa de Dios, en la casa de Dios, en la casa de Dios. Que tu presencia venga a este lugar, Señor. Que tu presencia llene este lugar, Señor. Que tu presencia llene el lugar de cada uno de mis hermanos, Padre. Amada iglesia del Señor, dispón tu tiempo, dispón tu corazón para que el Señor obre en cada uno de nosotros. Gracias, Dios, porque tú nos permites estar en este lugar, en este día, Padre. Gracias porque es por tu voluntad, Señor, que nosotros estamos aquí reunidos, aún a la distancia, pero en un mismo sentir, en un mismo espíritu, Señor. Gracias, Padre, porque en cada instante tú nos demuestras tu amor. Desde que abrimos los ojos, Señor, tú nos regalas un nuevo día y nos manifiestas todas tus obras, Padre. A ti sea la gloria, Señor. A ti sea la gloria, Padre. Que mis hijos, los hijos de mis hijos, puedan, Señor, adorar tu nombre, Padre. A ti te entregamos, Padre, todo este tiempo, Señor. Oh, sí, Señor. A el alto y sublime que habita la eternidad, y su nombre es el Santo de Israel.
al que habita en las alturas y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu humilde y para vivificar el corazón quebrantado. Sea la gloria, honor, alabanza y poder, y al que reina por los siglos, y su nombre santo es. A el alto y sublime que habita la eternidad, y su nombre es el Santo de Israel, al que habita en las alturas y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu humilde y para vivificar el corazón quebrantado. Sea la gloria, alabanza y poder, al que reina por los siglos, y su nombre santo es. Sea la gloria, alabanza y poder, oh sí Señor, al que reina por los siglos, y su nombre santo es. Gracias Señor por este tiempo de adoración, Padre. Te queremos pedir a ti perdón, Señor, si es que en algo te hemos fallado, Padre. Te queremos pedir a ti perdón, Padre, por nuestras faltas, por nuestras debilidades, Señor. A ti te entregamos este tiempo. Queremos que tú obres en mi vida, en la vida de cada uno de los hermanos de la IB Ventanilla, Señor. En la vida de cada uno de sus familiares, Padre. Sana al que esté enfermo, Señor. Levanta al caído, Padre. Dale fuerzas al debilitado, Señor. Dale fuerzas, Señor. Vamos a declararlo, iglesia. ¿Qué tal si levantas tus manos y le dices: sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre santo. Vamos, dile, iglesia, con tus manos levantadas: sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina, sí Señor, por los siglos, y su nombre santo es. Sea la gloria, honor,
nuestro Señor. Gracias, Padre, por este tiempo de adoración, Señor. Aunque no estemos unidos como iglesia, Señor, tú nos unes en un mismo espíritu. Y por eso es que te alabamos y por eso es que te adoramos. Porque mejor es un día en la casa del Señor, amados hermanos. Así que vamos a declararlo. Yo te invito a que te pongas de pie ahí en tu casa y declara: mejor es un día en la presencia del Señor. Amados hermanos, damos gracias a Dios porque tenemos esa oportunidad de alabar a nuestro Señor, de alegrarnos en Él como familias en casa. Y qué tal si después de este tiempo en nuestro Señor, en la alabanza, podamos también disponer nuestro corazón para la palabra. Así que juntos, ¿qué tal si oramos? Amado Padre, queremos agradecerte por tu inmenso amor y misericordia que obra en nuestra vida.
Gracias, eterno Dios. En esta hora, Padre, también disponemos nuestro corazón, nuestra vida, para tu palabra. Seas tú, Padre Santo, ministrando nuestros corazones y que tu perfecta voluntad pueda ser hecha en nuestra vida. Gracias, Padre, por tu palabra, porque es lámpara a nuestros pies, lumbrera en nuestros caminos. Que esa verdad eterna nos permita vivir, amado Dios, conforme a tu voluntad. Padre Santo, sea tu Santo Espíritu hablándonos, ministrándonos, y también, Padre amado, te pido que uses mi vida en esta hora como instrumento de tu mano, Padre, y juntos como iglesia podamos, bendito Dios, glorificar tu nombre. Gracias, Padre, gracias, bendito Dios, por todos tus cuidados. No ha faltado un pan en nuestra mesa, no han faltado, Señor, tus misericordias cada día. Gracias, amado Dios. Gracias, Padre Santo, en esta hora, bendito Dios, bendice tu palabra y juntos como iglesia seamos edificados en la verdad eterna. Te damos toda la gloria a ti, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, amados hermanos, continuamos con nuestro estudio del Evangelio de Juan. Ya estamos en la semana 14 y realmente este libro tiene mucho que enseñarnos. Y ni concentrándonos solamente en este libro creo que podríamos abarcar todo lo que Dios tiene para nosotros. Pero bueno, vamos a seguir avanzando. En esta parte vamos a ver el capítulo 8, donde encontramos a Jesús que nos dio libertad y salvación. Cuando hablamos de libertad, por ejemplo, el diccionario lo define como la facultad y derecho de las personas para elegir de manera responsable su propia forma de actuar dentro de una sociedad. Es decir, la capacidad de elegir libremente la forma de vida y las conductas o todo aquello que sea inherente al derecho de un ser humano. Y también dice, es un estado o condición de la persona que es libre, que no está en la cárcel ni sometida a la voluntad de otro, ni está constreñida por una obligación, deber, disciplina, etc. La libertad es una aspiración de todo ser humano. Nos gusta a todos vivir en libertad. No nos gusta que manipulen nuestra vida, que nos manejen, que nos obliguen. Nos gusta siempre tomar nuestras propias determinaciones. Elegir siempre el camino que nos agrade. De tal forma que Dios también, que es nuestro creador, el que es el que estableció leyes, pautas, el que puso límites, el que creó este mundo con, digamos, bajo las condiciones que Dios en su soberana voluntad estableció. Nuestro Señor también nos da las pautas. Por ejemplo, en Deuteronomio 30:19 dice claramente, en este día pongo al cielo y la tierra por testigos contra ustedes, de que les he dado a elegir entre la vida y la muerte, y entre la bendición y la maldición. Escojan pues la vida para que vivan ustedes y sus descendientes. Claramente nuestro Señor nos da esa libertad, pero ha puesto delante de nosotros la vida o la muerte, la bendición o la maldición. Y es su deseo, es su voluntad que elijamos la vida, que elijamos la bendición. Dice, para que vivamos nosotros y nuestros descendientes. Claramente está estableciendo con ello que cosechamos lo que sembramos, que recogemos el fruto que nuestras obras, nuestros actos determinen producto de la libertad que Dios nos ha dado. Con ello vayamos al principio. La verdadera libertad está en Cristo Jesús, en virtud a su obra salvadora que redime y restaura a todo aquel que reconoce su majestad y señorío. Nuestro enfoque no está en la libertad política, social, económica. Está en función de lo espiritual. Y la libertad que nuestro Señor alcanzó para nosotros es en ese ámbito espiritual. ¿Por qué? Porque el ámbito espiritual está, digamos, en un ámbito que hay gobernadores, hay poderes que obran en la vida del ser humano. Dice, nosotros sabemos y entendemos que Dios es soberano. Él es el que establece su perfecta voluntad en todo el universo.
todo cuanto acontece está sujeto a su voluntad. Es Dios quien, no hay ninguna circunstancia que acontezca en este mundo de la cual Dios no tenga el control. En función de ello, por ejemplo, vemos en Colosenses 1:16. En Él Dios creó todo lo que hay en el cielo y en la tierra, tanto lo visible como lo invisible, así como los seres espirituales que tienen dominio, autoridad y poder. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Qué vemos acá? Hay seres invisibles, seres espirituales que tienen dominio, tienen autoridad, tienen poder. Entonces, ese ámbito nos muestra que ejercen poder, autoridad y dominio sobre este mundo. Por ello, en Efesios 6:12 claramente dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Tenemos una pugna, una lucha, una batalla contra seres espirituales que nosotros no vemos. Pero la palabra nos lo revela, nos muestra que hay poderes, hay gobernadores, hay seres poderosos, entendiendo que es Satanás y todas sus huestes que están, buscando destruir. Dice, Él está para robar, matar y destruir nuestras vidas. Por ello, la verdadera libertad es en este ámbito espiritual. Nuestra vida se mueve en función de lo que se establece en el ámbito espiritual. Todo lo que hacemos en este mundo sube al ámbito espiritual y luego desciende en bendición o en maldición sobre nuestra vida. Por ello, nuestro Señor Jesús vino a darnos la verdadera libertad. Colosenses 1:13 dice: Dios nos libró del poder de las tinieblas y nos llevó al reino de su amado Hijo. Jesucristo nos da esa verdadera libertad. Con ello avancemos en el estudio de Juan 8. Veamos el versículo 31 para adelante. Dice: Jesús les dijo: ustedes son de aquí abajo, pero yo soy de arriba. Ustedes son de este mundo, pero yo no soy de este mundo. Por eso les dije que morirán en sus pecados, porque si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. Nuestro Señor claramente manifiesta su procedencia divina y que toda persona es terrenal, incapaz de acceder al cielo, al reino de Dios, a menos, dice claramente, a menos que crea en Él, en Cristo, como el único redentor, como el único intermediario entre Dios y el hombre. Morir en pecado, dice, a menos que crean, morirán en sus pecados. Dice, morir en pecado es la separación eterna de Dios por la incredulidad y el rechazo al Hijo enviado por Dios para salvar al pecador por medio de la fe en su obra redentora, como nosotros sabemos. Nuestro Señor vino a este mundo única y exclusivamente para reconciliarnos con Dios, para redimirnos del pecado, para darnos libertad del poder de las tinieblas. Luego vemos, dice, le preguntaron: ¿quién eres tú? Acá están los líderes judíos enfrentando a nuestro Señor. Y por ello Jesús les manifiesta claramente su procedencia, da a conocer su divinidad, pero ellos no creen. Y le preguntan: ¿quién eres tú? ¿No? Para que diga: a menos que crean en mí, morirán en sus pecados. ¿No? Dice, en primer lugar, dice Jesús: ¿por qué he de hablar con ustedes? Tengo mucho que decir y que juzgar de ustedes. Pero el que me ha enviado dice la verdad, y lo que yo digo al mundo es lo mismo que he oído decir a él, o sea, al Padre. Pero ellos no entendieron que les hablaba del Padre. Por eso les dijo: cuando ustedes levanten en alto al Hijo del Hombre, reconocerán que yo soy, y que no hago nada por mi propia cuenta, solamente digo lo que el Padre me ha enseñado. Entonces, ¿qué encontramos en esto? Jesús fue levantado en la cruz en obediencia fiel al Padre, entregando su vida por amor
al plan de salvación diseñado por Dios. Nuestro Señor fue reconocido como Salvador cuando Él fue crucificado, cuando Él entregó su vida. Ni sus discípulos, en el tiempo que nuestro Señor predicó esta enseñanza, estuvo con ellos, entendieron realmente el plan de salvación. Ellos estaban enfocados netamente en que Jesús sea el rey de ellos, que los gobierne en ese tiempo, que los liberte del yugo de Roma, etc. Pero no entendieron cuál era la libertad y cuál es el reinado de nuestro Señor. Por ello, 1 Pedro 2:24 dice: Cristo mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, para que nosotros muramos al pecado y vivamos una vida de rectitud. Cristo fue herido para que ustedes fueran sanados. Nuestro Señor nos dio libertad del pecado, de ese yugo de esclavitud que por tantos, es desde el momento mismo en que cayó Adán en pecado, ha esclavizado a la humanidad, lo ha denigrado, lo ha llevado a lo que hoy vemos, la maldad multiplicada en gran manera. Ahora, los líderes judíos rehúsan creer en Él, y así hoy también muchos rechazan su obra redentora, aferrados a una cultura religiosa. ¿Por qué no creían estos líderes judíos que eran conocedores de la palabra? Porque ellos estaban empeñados en hacer prevalecer sus leyes, sus mandatos. Como hemos visto en enseñanzas anteriores, criticaban al Señor Jesús porque Él sanaba el día sábado, y para ellos sábado era un día realmente sagrado. Ese día nadie podía hacer nada, algo que constituya el trabajo, ni siquiera sanar a los enfermos, un bien tan importante y tan aplaudido y aclamado por tanta gente en ese tiempo. Pero ellos, justamente aferrados a sus leyes religiosas, su corazón, dice, estaba totalmente apartado de Dios, pero sin embargo criticaron al Señor todo lo que Él hacía, a pesar que se manifestaba claramente, ¿no?, como el Hijo de Dios. Ahora, en Juan 8:31 para adelante dice: Jesús les dijo a los judíos que habían creído en Él: si ustedes se mantienen fieles a mi palabra, serán de veras mis discípulos, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Libres de todo el engaño, de toda esa vida vana, vacía, de toda religiosidad, de esa vida inútil delante de Dios que ellos enfrentaban. Por eso dicen, ¿no?, los que creyeron debían ser sus discípulos, apegados al Señor y su enseñanza, que les revele la verdad, el conocimiento de Dios. Solamente cuando nosotros rendimos nuestra vida al Señor, cuando reconocemos su majestad, podemos también apegarnos a su palabra, y sabemos que la palabra es esa verdad eterna que nos liberta, que nos da esa verdadera paz, ese verdadero encuentro con nuestro Creador. Dios no nos creó para vivir en esclavitud, no nos creó para vivir en dependencia del pecado, nos creó para vivir en bendición, para vivir como habíamos visto, que nuestros hijos, nuestra descendencia también pueda disfrutar del bien de nuestro Dios. Ahora, la verdad libera de la esclavitud del pecado, del autoengaño y del engaño de Satanás, a una vida conforme al diseño y propósito divino. La verdad es esa arma poderosa que Dios usa para darnos libertad del engaño. Satanás siempre ha sido mentiroso, ha venido simplemente a engañar, y nosotros sabemos cómo lo hace, ¿no? En todo tiempo ha usado siempre la misma estrategia de la mentira. Desde el jardín del Edén, cuando no lo tentó a Eva, le dijo: mira, así que Dios os ha dicho que no pueden comer de ningún fruto. Y Eva le refutó y le dijo: no, sí podemos comer de todo fruto, menos de este fruto, porque el día que comiéramos de él ciertamente moriremos. Pero él le dijo: no morirás.
introdujo el engaño, introdujo la mentira. Y hasta hoy sabemos que permanentemente usa esa misma arma de mentira, de engaño, para que el hombre caiga en pecado. Sigamos. Continuando con este pasaje en el 33 para adelante, dice: ellos le contestaron: nosotros somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seremos libres? Jesús les dijo: les aseguro que todos los que pecan son esclavos del pecado. Ahora, ellos niegan su esclavitud porque dicen: no, nosotros somos, nunca hemos estado esclavos de nadie. Y esa es una mentira, porque ellos habían sido libertados primeramente del yugo de Egipto. Después, para este tiempo, ellos habían estado esclavizados en Babilonia. Y en el mismo momento que nuestro Señor les predica, ellos eran súbditos del Imperio Romano. Entonces dice: nunca hemos sido esclavos de nadie. Es una mentira lo que ellos están diciendo, ¿no? Pero hablan todo esto apelando a su condición de descendientes de Abraham, olvidando su pasado y condición presente. Amados hermanos, el hecho que pensemos que la libertad es a nuestra manera no significa que vivimos libres. La verdadera libertad está enraizada en la verdad, en la palabra. Solo la palabra nos puede mostrar si verdaderamente somos libres o esclavos. Como vamos a ir viendo, esclavos en muchas áreas de nuestra vida. El maligno engaña haciendo creer que libertad es libertinaje, fiestas, sexo, odio, avaricia, rencor, codicia, etc. Y obtiene derecho para destruir bajo ese engaño. El mundo en que vivimos está arraigado en placeres. El mundo busca lo que le agrada, lo que le place, su comodidad. El mundo quiere codicia riquezas, codicia grandeza, codicia poder, etc. Y Satanás engaña con ello. Hace pensar al hombre que eso es su mayor aspiración, su mayor anhelo, ese es su derecho, ese es su, digamos, esa posición es lo más grandioso que puede alcanzar, y cuando, por ejemplo, tenga riquezas, podrá hacer su vida feliz. Sabemos que esto es un engaño total. El hombre no está en este mundo para buscar sus placeres, sus felicidades. El hombre está en esta tierra para servir al Señor y para glorificar su nombre. En esa medida que nosotros lo hacemos, es que nuestra vida cobra plenitud y abundancia. Nuestra vida cobra trascendencia. Nuestra vida no termina en este mundo, sino trasciende a la eternidad. Ahora, el pecado endurece el corazón, toma control de la mente, dirige las acciones, esclaviza y pervierte las emociones, se hace una fortaleza. Cada vez que nosotros persistimos en el pecado, ese pecado se va haciendo firme en nosotros, se va haciendo fortaleza. Como por ejemplo le dice Efesios 4, 26 al 27, dice: si se enojan, no pequen, que el enojo no les dure todo el día. No le den oportunidad al diablo. Oportunidad es eso, es fortaleza. Conforme nosotros le vamos admitiendo, ¿no?, en el pecado, el maligno se va entronando en nosotros. Claramente la palabra nos advierte. Por ejemplo, en 1 Pedro 5:8 dice: practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y cómo es que él alcanza o hace propicio el poder devorarnos, el poder robarnos, el poder matarnos, el poder destruirnos? Por medio del pecado. Por eso Jesús dijo: no deis lugar al diablo. El pecado le da lugar. El pecado crea una fortaleza en nuestras vidas que le permite agobiarnos, destruirnos, en la medida que nosotros vamos admitiendo, ¿no?, el pecado. Ahora, en Santiago 4:7 dice: así que sométanse a Dios,
Resistan al diablo y él huirá de ustedes. Amados hermanos, no vivimos en este mundo para ser esclavos de Satanás, esclavos del pecado. Jesús vino a darnos libertad del pecado, a darnos esa capacidad de decidir por las bendiciones, decidir una vida sana, una vida alegre, una vida llena de oportunidades. Y es producto de nuestra obediencia, porque Dios ciertamente tiene tantas promesas preciosas para nuestra vida. Se cumplen solamente en la medida que nosotros aprendemos a obedecer y a cumplir las pautas que nuestro Señor estableció en su palabra. Ahora, la libertad que da nuestro Señor Jesucristo abarca cada área de vida en forma integral, en lo físico, en lo espiritual, y es un proceso gradual de restauración. Por ejemplo, Romanos 6:22. Este pasaje dice: pero ahora, libres de la esclavitud del pecado, han entrado al servicio de Dios. Eso sí les es provechoso, pues el resultado es la vida santa y finalmente la vida eterna. Nuestra libertad en nuestro Señor es provechoso, porque transforma nuestras vidas. Realmente trae alivio, trae paz, trae gozo, trae esperanza en cada área de nuestras vidas. Por ejemplo, en lo personal, sanidad física. Muchas veces uno está agobiado por la enfermedad producto del pecado. Pero cuando el pecado es quitado, es limpiado, es eliminado, viene la sanidad. También en lo emocional, ¿no? Hay tantas heridas en el alma y justamente nuestro Señor vino a darnos libertad de todas aquellas heridas que han lastimado nuestra vida desde nuestra niñez. Nosotros sabemos que muchos, ¿no?, viven agobiados producto, ¿no?, de lo que significó su pasado, ¿no? Y por falta, por resentimiento, por amargura, por falta de perdón. También nuestro Señor vino a darnos paz por medio del perdón. El perdón, parece mentira, es tan difícil darlo por la dureza de nuestro corazón, pero cuando lo hacemos nos da alivio, nos da paz, nos da libertad. Yo sé que todos hemos experimentado. Y también, ¿no?, en el Salmo 16:11, mira lo que dice: tú me enseñas el camino de la vida, con tu presencia me llenas de alegría, estando a tu lado seré siempre dichoso. La presencia de Dios en nuestra vida, el Espíritu Santo que obra en nosotros en ese proceso de restaurarnos, de sanarnos, de libertarnos, nos va llenando, ¿no?, del verdadero gozo, de la verdadera paz en la vida. Por eso el salmista también habla, ¿no? Con tu presencia me llenas de alegría. Eso es lo que el Señor hace. Y acá hay un pensamiento, dice: el gozo no es la ausencia de problemas, sino la evidencia de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Si tenemos gozo, no es porque no tengamos problemas. Problemas tenemos a montones. El gozo de nuestro Señor es por su presencia. Es por su gracia inmerecida que está obrando permanentemente en nuestras vidas. Es la obra que Dios está haciendo en nosotros. Nos está restaurando, nos está sanando. Dios va obrando en nuestra vida en ese proceso gradual de darnos libertad de tantas cosas que habían lastimado nuestras vidas, que nos habían agobiado. Y todos somos conscientes de ello, ¿no? En la medida que vamos aprendiendo, perseverando en nuestro Señor. Ahora, ¿en qué también vemos esta libertad? En nuestras relaciones de familia, con nuestros parientes, con nuestras amistades, etc. Hay una reconciliación y una gracia especial que nos pone en paz con todos. Realmente, amados hermanos, la libertad que nuestro Señor ejerce sobre nuestras vidas es grandiosa. Antes no valorábamos ni siquiera nuestra familia, pero por esa libertad que Dios nos da, ya no tenemos ese conflicto permanente, ¿no?, de resentimiento, de amargura con los seres que amamos, porque generalmente, ¿no?, a quienes más hacíamos la vida difícil es
a nuestra familia, a los seres que más debíamos amar. Y más preferíamos las amistades, la gente que prácticamente no tiene nada que ver, ¿no? Simplemente son amistades, conocidos, pero con ellos sí éramos muy amables, muy serviciales, etcétera, que no está mal. Pero primeramente, todo el bien que nosotros podemos hacer es en nuestra casa, es con nuestra familia. Y Dios restaura ello de una manera integral, de una manera gradual. No es de la noche a la mañana, amados hermanos. No podemos engañarnos. No es en el por cierto, la palabra dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero es un inicio de una nueva vida, de un cambio, de una libertad gradual que se va alcanzando en ese proceso de ir obedeciendo los mandatos, las pautas, los principios, de ir entronando a nuestro Señor. En esa medida vamos viendo todo esta libertad en nuestra vida. Por ello, Romanos 5:5 dice, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Este es el inicio de todo. El amor que Dios pone en nosotros, que derrama en nuestro corazón, nos permite aprender a amar verdaderamente a nuestras familias, nos permite perdonar y aún nos permite bendecir a nuestros enemigos. Por ello, Proverbios 16:7 dice, cuando al Señor le agrada la conducta de un hombre, hasta sus enemigos los pone en paz con él. Qué tremendo, amados hermanos. Así que todo aquel que tiene a Cristo en su vida, hasta sus enemigos van a estar en paz con él. Gloria sea a nuestro Señor. Sigamos avanzando. Veamos el versículo 39 para adelante. Ellos le dijeron, nuestro padre es Abraham. Pero Jesús les contestó, si ustedes fueran de veras hijos de Abraham, harían lo que él hizo. Sin embargo, aunque les he dicho la verdad que Dios me ha enseñado, ustedes quieren matarme. Abraham nunca hizo nada así. Ustedes hacen lo mismo que su padre. Ellos le dijeron, nosotros no somos hijos bastardos, tenemos un solo padre que es Dios. Ellos estaban tan enojados, tan molestos con las verdades que nuestro Señor les señalaba, porque sus acciones, sus actitudes, demostraban solamente que ellos eran hijos de Satanás. Mentían, estaban ahí buscando la muerte de nuestro Señor. Buscaban formas de acusarlo, de apedrearlo, de lapidarlo. Por ello nuestro Señor, que conocía sus corazones y era evidente sus actitudes, le señalaba con claridad esa verdad. Y por ello a nuestro Señor lo detestaban, lo querían matar. Ahora, los líderes religiosos afirmaban descender de Abraham, por tanto, como eran descendientes de Abraham, eran hijos de Dios. Pero por sus acciones demostraban ser hijos de Satanás. Como vemos en el caso de Caín, 1 Juan 3:12, dice, no seamos como Caín, que era del maligno. ¿Por qué era del maligno? Dice, y mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Pues porque los hechos de Caín eran malos y los de su hermano Abel eran buenos. Sus hechos eran malos porque él obedecía a Satanás, igual que estos líderes judíos. No obedecían a Dios, eran rebeldes con Dios. Estaba ahí el mismo Hijo de Dios, Dios presente en su pueblo, pero ellos realmente escuchaban más la voz de Satanás, esa voz de odio, esa voz de resentimiento, de amargura, esa voz de envidia por todas las cosas que nuestro Señor hacía, milagros y prodigios que ellos nunca habían visto en sus vidas, jamás habían podido hacer porque eran simplemente elementos de Satanás, ¿no? Y por causa de ver todas las cosas buenas que nuestro Señor hacía, se despertó en ellos ese odio, ese rechazo, esa incredulidad a nuestro Señor. Ahora, la identidad de hijo de Dios es por la relación de fe en Cristo.
y no por ser hijo de creyentes o participar de una congregación. Ellos decían, como somos hijos de Abraham, descendientes de Abraham, perdón, entonces somos hijos de Dios. Nosotros sabemos que, como dice Juan 1:12, dice que a todos los que creyeron, dice, les creyeron en él, les dio potestad de hacer los hijos de Dios. ¿Cuándo es que nosotros adquirimos esa identidad? Cuando reconocemos a Jesús como nuestro Señor, cuando creemos en su obra salvífica que Él ejerció en la cruz. Es ahí cuando Dios nos adopta como sus hijos. No es por pertenecer a una familia creyente, no es por ir a la congregación, a la iglesia, por cantar al Señor, por alabarle. Los judíos lo hacían grandes ceremonias en el templo de Jerusalén. Ellos ofrendaban, diezmaban, hacían todo tipo de actos religiosos, pero sin embargo no eran hijos. Jesús lo dijo claramente, ustedes son hijos de Satanás, porque no evidenciaban para nada su identidad con Dios. Porque nosotros realmente siempre vamos a evidenciar lo que hay en lo profundo de nuestro ser, en nuestras actitudes, en nuestros hechos, en nuestras acciones. Claramente podemos ver a quién pertenecemos. Ahora, el amor a Dios se evidencia al oír su palabra y obedecerla. Pero los judíos, por su rechazo, mostraban no pertenecer a Dios. Porque miren esta parte, en el 47, Jesús dice, el que es de Dios escucha las palabras de Dios. Pero como ustedes no son de Dios, no quieren escuchar. Muchas veces cuando enseñamos la palabra o cuando predicamos a alguien, fácilmente se fastidian, se cansan. Nosotros podemos estar todo el día tal vez meditando en la palabra y para nada nos cansa. Quisiéramos saber más. Nos deleitamos en la palabra. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo que mora en nosotros anhela esa presencia divina, anhela las cosas de Dios. Pero el que no tiene a Dios, el que no tiene su vida al Espíritu Santo, el que no es de Cristo, siempre va a rechazar, no va a oír la voz de nuestro Señor, siempre va a escuchar la voz del diablo, ¿no? Ahí, ¿qué haces ahí? Aléjate de ahí, mira, eso no es para ti, no seas cucufato, ahí estás con los aleluyas, tantas voces, ¿no? que el maligno va obrando. Lucas 6:43 dice, ¿no? Un buen árbol no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos, ¿no? De tal forma que dice una persona en el 45, una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón y una persona mala produce cosas malas del tesoro de su mal corazón. Lo que uno dice brota de lo que hay en el corazón. Amados hermanos, el que es de Dios siempre va a dar esa evidencia, ese testimonio de vida, de que realmente Cristo vive en su vida, es de Dios. Sigamos avanzando. En el 48 dice, los judíos le dijeron entonces, tenemos razón cuando decimos que eres un samaritano y que tienes un demonio. Increíble. Ellos realmente estaban tan cegados por su maldad que insultaron al Señor, ¿no? Le dijeron, mira, es un insulto étnico, como que él fuera enemigo de Israel. Y también lo tildan de loco porque estaban llenos de maldad. Porque cuando dicen demonio tiene, están tildándolo de loco. Cuando dicen eres un samaritano, ellos despreciaban a los samaritanos, ¿no? Siempre decían estos son impíos, estos son realmente como perros, ¿no? Lo despreciaban, inmundos, totalmente contaminados por el pecado. Y a nuestro Señor, a la pureza, a la santidad perfecta, al puro de corazón, al que nunca dijo mentira, al que nunca pecó, lo tildan pues de inmundo. Increíble, amados hermanos. ¿Cuánto puede un corazón malvado no darse cuenta, ¿no?, de su maldad y simplemente mirar a los demás con esa maldad, con ese odio? Eso había en el corazón de estos líderes religiosos. Ahora Jesús
se dedicó solo a dar honra a Dios en todos sus hechos y en todas sus palabras. Pero el maligno usó a estos líderes judíos para deshonrarlo. Porque claramente dice en esta parte, Jesús les contestó: no tengo ningún demonio, lo que hago es honrar a mi Padre. En cambio ustedes me deshonran. Yo no busco mi gloria. Hay quien la busca, y él es el que juzga. El único que puede juzgar sabemos que es Dios. Ahora, Jesús dijo: el que guarda su palabra no morirá. Es liberado de la muerte eterna. Nunca sufrirá los dolores del infierno. Nuestro Señor claramente dice, ¿no? Les aseguro que quien hace caso de mi palabra no morirá. En el versículo 51. Está mostrando claramente que en la obediencia, y la obediencia, amados hermanos, a la palabra de Dios surge producto de nuestra relación de fe con Dios. Producto de haber entonado a Jesús como el Señor. Nadie obedece al Señor si no lo tiene como su Señor. Simplemente se va a burlar, se va a reír, se va a fastidiar de los mandatos que Dios establece. Por eso, cuando a alguien nosotros le hablamos, ¿no?, de cómo debe cambiar, qué debe hacer para mejorar su vida, le establecemos, ¿no?, lo que dice la palabra, y simplemente él lo toma, ¿no?, como algo difícil, complejo, que no es para él, ¿no?, y se aferra a su humana sabiduría. Con ello, ¿qué hace? Rechaza el consejo. Por ejemplo, nosotros estamos orando, ¿no?, por el presidente, por las autoridades, que el consejo de Dios pueda obrar en sus vidas. Pero, amados hermanos, solo Dios puede tocar esos corazones endurecidos. Siempre van a querer hacer prevalecer su necio corazón, queramos o no queramos. Pero nosotros tenemos que seguir orando. En algún momento el Espíritu Santo podría tocar sus corazones y la palabra pueda revelarse a sus vidas. Porque el único que convence, ¿quién es? El Espíritu Santo. Dice, él ha venido él es el único que convence de pecado, de justicia y de juicio. Ahora, en Juan 11:25 claramente dice nuestro Señor: Jesús les dijo entonces: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Por eso él dice, ¿no?, el que hace caso a mi palabra no morirá. Está hablando de esa muerte espiritual. Está hablando de no llegar al infierno que está establecido en la palabra. Sigamos avanzando. Ahora, Abraham recibió la bendición de Dios, y en él todas las naciones, dice, serían bendecidas. Pero en Jesús se cumple esta promesa de nuestro Señor, esta gran bendición que Dios estableció en Abraham. Cuando nuestro Señor vino, cuando Él pagó el precio por nuestros pecados, dice, Él murió en la cruz, pero resucitó al tercer día, ahí se cumplió esa herencia, esa bendición que Dios estableció en Abraham. Jesús declaró su divinidad al decir que existía antes que Abraham, refiriéndose a sí mismo como el Dios santo yo soy. ¿Qué encontramos en este pasaje? En el 56 dice: Abraham, el antepasado de ustedes, se alegró porque iba a ver mi vida, y lo vio y se llenó de gozo. Los judíos dijeron a Jesús: ¿todavía no tienes 50 años y dices que has visto a Abraham? Jesús les contestó: les aseguro que yo existo desde antes que existiera Abraham. Entonces, dice, ellos se enojaron en gran manera. Prácticamente con eso Jesús estaba diciendo: yo soy. Cuando dice, se identifica como el Dios Santo, dice yo soy. Estaba haciendo referencia a su identidad como Dios, como Jehová. Éxodo 3:14 claramente dice esto: y respondió Dios a Moisés, le dijo: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Y Jesús, ¿qué decía? Yo soy. Se identificó como Él, como Jehová, como Dios. Y esto prácticamente a los líderes judíos les sacó de la casilla, porque dice, entonces ellos tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo.
¿Por qué ellos quisieron arrojárselas? ¿Por qué? Porque estos líderes quisieron lapidar a Jesús porque no creían que era Dios en persona, en vivo y en directo. Ahí al lado de ellos lo acusaron de blasfemia. Levítico 24:16 claramente establece, ¿no?, cuál es la pena por la blasfemia. Dice: todo el que blasfeme el nombre del Señor morirá apedreado por toda la comunidad de Israel. Ellos tildaron a Jesús de blasfemia y quisieron lapidarlo en ese mismo momento. Sigamos avanzando. Jesús les dijo, ¿no? Abraham, el antepasado de ustedes, se alegró porque iba a ver mi vida y lo vio y se llenó de gozo. El Señor Jesús fue hecho sabiduría, justicia, santificación y redención de Dios para Adán, Abel y para todos los que antes de Abraham vivieron y murieron por fe en él. ¿Por qué él se hizo santificación, justicia, sabiduría y redención? ¿Por qué? Porque ellos creyeron y esperaron, confiando que por fe un día iban a ser salvos. Abraham esperaba el día del Mesías y lo vio por fe y se regocijó, dice. Su fe reposaba en Cristo nuestro Señor. Qué tremendo es esto, amados hermanos. Por ejemplo, en 1 Corintios 1:30 claramente dice: mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho de parte de Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Es Cristo Jesús, ese don divino establecido para la humanidad, para hacernos santos, para hacernos justos, para librarnos del pecado y para darnos eternidad con Dios. Gloria sea a nuestro Señor, amados hermanos. No es obra humana, es regalo divino, es gracia inmerecida, es una obra total de principio a fin, solo de Dios. Y ni siquiera está, supeditada a lo que nosotros podamos hacer, porque la salvación no tiene injerencia en ninguna de sus partes en el ser humano. No hay nada que nosotros podamos modificar o cambiar la salvación que Dios establece en nuestra vida a través de Cristo nuestro Señor. Lo único que nosotros hemos hecho, hemos sido convencidos por el Espíritu Santo, porque el que nos ha buscado siempre ha sido Jesús, porque Él dice: vino a buscar y salvar lo que estábamos perdidos, y fue su Santo Espíritu quien nos convenció por la verdad eterna, para que podamos realmente arrepentirnos de nuestros pecados y clamar a Dios para que Él nos perdone. Y por creer en nuestro Señor, hemos recibido esa obra maravillosa de salvación que es en nuestro Señor Jesucristo. Y no está supeditada a lo que nosotros podamos hacer en este mundo, porque podemos, si estuviera supeditada a que nosotros podamos preservarla, podamos completar esa obra salvífica, ninguno fuera salvo. ¿Por qué, amados hermanos? Porque todos le fallamos a Dios todos los días. Muchas veces, por más que hacemos pacto, prometemos, siempre le fallamos a nuestro Señor. Y si estuviera supeditado a nuestra obediencia, realmente ninguno fuera salvo. No estoy diciendo con esto que entonces ¿de qué nos sirve obedecer? La obediencia trae bendición. La obediencia es por gratitud. La obediencia es realmente por reconocer que Dios es el Rey, es Señor, es soberano. Reconocer que vivimos bajo el grandioso amor de Dios. Y no podemos ser indiferentes al obrar de Dios. Y además hay leyes establecidas firmemente por nuestro Señor, y el que las quebranta sufre las consecuencias. Pero el que las obedece lo disfruta tanto él como su descendencia. Y nosotros quisiéramos ser de bendición para nuestros hijos, para nuestros nietos, para nuestros bisnietos. ¿Cómo alcanzamos eso? Por nuestra obediencia. Ya para ir terminando, la fe nos permite conocer a nuestro Señor Jesucristo, ver su majestad y grandeza por medio de su palabra, la verdad revelada para todo el que cree en Él. No hay forma de acceder a su palabra si primeramente
no creemos en Jesús, si primeramente no lo reconocemos como nuestro Señor. Yo siempre les he contado mi testimonio. Un día mi papá me regaló en mi cumpleaños una Biblia, que hasta ahora lo tengo porque es una Biblia preciosa. Y recuerdo que leí todo un año, pero sin embargo, había leído muchos libros en todo ese tiempo, pero sin embargo, no había entendido, amados hermanos, el mensaje fundamental, aquello que Dios hubiera querido que yo entendiera. ¿Por qué? Porque simplemente no había reconocido a Jesús como el Señor de mi vida. Pero el día que lo hice, el día que rendí mi vida al Señor, ese día mis ojos se abrieron. La palabra se hizo tan visible, tan entendible, como que se iluminara mi corazón y la palabra se revelara profundamente. Justamente, ¿no? No podemos realmente entender la grandeza, la majestad de Dios y la verdad de su palabra, a menos que creamos en Jesús, que lo reconozcamos como nuestro Señor. Es a partir de ese instante que nuestro Dios empieza a hacer ese proceso de libertarnos, de restaurarnos, de sanarnos, que comienza ese día y termina pues el día que partimos de su presencia. Terminemos en esta enseñanza con estos pensamientos. ¿Qué tenemos que hacer? Primeramente, dar testimonio del amor de Dios a los que viven en esclavitud. Amados hermanos, estamos llamados a no callar, a dar testimonio con nuestra propia vida, a vivir esa libertad que nuestro Señor nos ha dado. Porque hay tantos que necesitan, viven en tinieblas, viven en esclavitud, producto de tantas cosas en las que están metidos, tal vez en resentimiento, en amargura, en odio, tal vez en vicios, en pornografía, en alcohol, en drogas, en tantas cosas, o en idolatría. Hay idolatría no solamente de estatuas o de dioses falsos, hay idolatría también en el trabajo, en las riquezas, aún en los hijos, aún en las personas que amamos. Todo aquello que ocupa el lugar de Dios se vuelve idolatría. Entonces, nosotros podemos dar testimonio del amor de Dios y guiarlos a la libertad. También debemos caminar en la libertad del Señor, aplicando los principios de vida. Conocemos la palabra. La palabra nos ha hecho libres. No pues vamos a volver, amados hermanos, a la esclavitud del pecado. Sabemos que el pecado destruye, el pecado nos ata, el pecado se levanta como una fortaleza por la cual Satanás nos tiene ahí presos, ahí manipulando nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón. Filipenses 4:13 dice: a todo puedo hacerle frente gracias a Cristo que me fortalece. No hay ni un pecado, no hay nada que nos pueda esclavizar nuevamente, porque tenemos nuestro Señor que nos da la fuerza, que nos da la sabiduría y la gracia para vencer. También ser portadores de los frutos del Espíritu Santo en nuestra relación con todos. Nosotros estamos para desarrollar los frutos del Espíritu Santo, tal como dice Gálatas 5:22 y 23. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Esos son los frutos del Espíritu. Debemos hacerlos prevalecer en nuestra vida. Ya no por nuestra carnalidad, ya no nuestras actitudes antiguas, sino que el fruto del Espíritu Santo prevalezca permanentemente cada día en nuestras vidas. Finalmente, vivir por fe en obediencia a la palabra, confiando con alegría en el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Así como Abraham, dice, se regocijaba, viendo por fe en su futuro de salvación en Cristo Jesús como su Salvador. Igualmente nosotros confiamos que nuestro Señor volverá. ¿Para qué vendrá, amados hermanos? Para arrebatar a su iglesia, para llevarnos a su gloria. Esa es nuestra esperanza, esa es nuestra confianza de salvación que tenemos. Apocalipsis 22:20 dice, el que declara esto dice:
Sí, vengo pronto. ¿Quién lo declara? Jesucristo dice, vengo pronto. Entonces, ¿qué debe declarar la iglesia? Amén. Ven, Señor Jesús. Gloria sea nuestro Padre. Bien, amados hermanos, vamos a darle gracias a Dios. Padre eterno, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Padre Santo. Reconocemos, bendito Dios, que nuestra vida pasada era vacía, era agobiada por los problemas, Señor, aún sin esperanza. Gracias, amado Dios, porque alcanzaste nuestra vida por medio de nuestro Señor Jesucristo y nos libertaste de una vida vana y vacía a una vida plena y abundante. Tu palabra dice que has venido a darnos vida y vida en abundancia, y podemos disfrutarla en este tiempo, amado Dios. Gracias, Padre Santo. Bendito Dios, oramos para que como pueblo tuyo, como iglesia, podamos, Señor, alcanzar este testimonio a tantos que lo necesitan, que viven esclavizados en el pecado, Padre, para que, Señor, esta libertad que has hecho en nuestra vida pueda también alcanzarlos a ellos. Amado Dios, gracias. Oramos también por tu iglesia, Padre. Te pedimos, amado Dios, que en medio de estos tiempos complicados, difíciles, tu gracia sostenga a tu pueblo. Tú seas sanando, amado Dios, a todo aquel que necesita ser sanado, porque esa libertad que tú nos das también es para sanidad física, Padre eterno. Oramos también, Padre amado, por los que estén sin trabajo o tal vez, Señor, en escasez. Te pedimos, Padre, que tu provisión no falte, como dice tu palabra. No hay justo desamparado, ni su descendencia que mendigue, Padre. Gracias, amado Dios. Oramos también, Padre, por los conflictos y dificultades que hay en los hogares. Ten misericordia, amado Dios. Tú seas estableciendo paz en los corazones. Tú seas estableciendo armonía, unidad en los hogares, Padre. Amado Dios, gracias. Gracias, Padre. Y la esperanza, Señor, se establezca plenamente en nuestros corazones. Porque ciertamente, Padre Santo, tu palabra que es fiel, se cumplirá en nuestras vidas. Gracias, amado Dios. Bendecimos tu nombre. Te damos a ti toda la gloria y toda la honra, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, amados hermanos. Gracias a todos los que se conectan y estemos orando, porque muy pronto estaremos ya aperturando nuestros cultos presenciales. Estaremos alegrándonos, amados hermanos, juntos ahí en el templo de nuestro Señor, continuando en ese proceso de extender su reino. Dios los bendiga, amados hermanos. Que tengan una bonita semana. Amada iglesia del Señor, después de haber escuchado este hermoso mensaje que el Señor ha tenido para nosotros, vamos a terminar este tiempo alabando y gozándonos en su presencia, diciéndole: Padre, contigo todo es posible. Por ti todo lo puedo, todo es posible, y la fuerza tú me das, nada es imposible. Viviré por lo que veo, viviré por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás, yo sé que tú eres grande, Dios. Por ti todo lo puedo, todo es posible, y la fuerza tú me das, nada es imposible. Por ti los ojos se abren, cadenas son rotas, y yo viviré por fe. Nada es imposible, porque contigo todo es posible, Señor. Vamos a declararlo, dilo. No viviré por lo que veo, oh sí, Señor. No viviré por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás.
sé que tú eres grande, Dios. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Vamos a declararlo, que vivimos por él. Dilo, creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Yo creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Yo creo en ti, sí Señor. Yo creo en ti, Cristo. Yo creo en ti, creo en ti. Yo creo en ti, Cristo. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Creo en ti, nada es imposible. Yo creo en ti, sí Señor. Yo creo en ti, Cristo. Yo creo en ti, yo creo en ti, Cristo. Creemos en ti, Señor. Creemos en tu palabra, Padre. Amén, iglesia del Señor. Una bendición estar con ustedes por este medio, hermanos. Pronto el Señor permitirá que estemos reunidos en su casa, danzando con júbilo y cantando a grandes voces. Dios les bendiga, amados hermanos. ¿Quiénes quieren venir a su presencia a alabarle? Es mejor este lugar de su presencia que ningún otro lugar sobre la tierra. En la casa de Dios que 1000 años lejos de él. Prefiero un rincón en la casa de Dios que todo el palacio de un rey, que todo el palacio de un rey. Conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa